Buenos días, candidato Jorge Peñafiel. Estamos en vivo por la 102.1 FM. Además nos están escuchando a nivel nacional en todas las plataformas digitales, como también en WQ Radio en YouTube. Gracias por estar con nosotros a esta hora con Luis Antonio Ruiz. Candidato, ¿cómo está? Luis Antonio Ruiz le saluda. Me imagino que usted también viene con la queja que la mayoría con la que la mayoría ha desfilado en este medio de comunicación. Las pocas posibilidades que tienen los miembros de partidos que no tienen maquinaria electoral para difundir sus ideas. Pero no obstante, aquí estamos abriéndole un espacio para que aprovechemos el momento y lo escuchamos. Sepamos quién es usted y cuáles son sus perspectivas. Buenos días, adelante. Muy buenos días, estimados amigos de WQ Radio. Es un gusto para mí estar aquí y un saludo a toda la audiencia igualmente. Bueno, decir en principio que el movimiento Construye tiene una organización en las 24 provincias del país. Tenemos candidaturas en todas las provincias del país y en todas las circunscripciones del exterior. El movimiento Construye es una organización política que busca llevar a cabo un proceso político en el país de cambio radical. Nosotros hemos dicho que el Ecuador no merece la situación actual. La inseguridad, la falta de oportunidades y sobre todo la falta de servicios públicos decentes, eficientes, positivos, son lo que nos han llevado a este momento y que creemos que tenemos que impulsar desde la lógica del movimiento, así como en la sociedad ecuatoriana. Somos la reserva moral y la reserva institucional del Ecuador. Creemos que nuestras propuestas son las mejores, además de que nuestros candidatos son los mejores. No tenemos ningún tipo de delincuente dentro de nuestras filas, ni tampoco ninguna persona vinculada con ningún caso de corrupción, ni metástasis, ni purga, ni plaga, ni pantalla, ni ningún caso de corrupción. Nosotros sabemos y tenemos la certeza que las filas de Construye, en las filas de Construye, se erige definitivamente el futuro del país. Al final del camino, lo que tenemos es la oportunidad de decidir en este próximo 9 de febrero si es que queremos volver al estado anterior en donde la corrupción y la falta de transparencia eran la prerrogativa, pasando por la impertinencia, la improvisación y la falta de respeto a la Constitución, o si es que estamos en un Ecuador que definitivamente cambia radicalmente, que eso es lo que verdaderamente nosotros buscamos. Abogado, su concepto de cambio radical en nuestra realidad nacional, ¿a qué obedecería? ¿A qué se proyectaría? ¿Cuál camino escogería? Bueno, nosotros hemos propuesto varios ejes de trabajo y sobre todo propuestas hacia la reforma del Estado, fundamentalmente. Pretendemos eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pretendemos eliminar la facultad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, pretendemos eliminar tantas subsecretarías, ministerios, secretarías que definitivamente no le vienen a ayudar al Ecuador de ninguna manera. Nosotros hemos dicho que el Estado tiene que ser pequeño para que sea eficiente, porque un Estado grande, obeso, en donde lo único que se convierte es en una agencia de trabajo, es un Estado que normalmente no surte los efectos que tienen que surtir un Estado eficiente. Los servicios públicos deficientes, los servicios públicos que no verdaderamente no responden a las necesidades ciudadanas, demoran, son complejos e impiden el crecimiento económico. Esa es nuestra propuesta y así es el cambio radical que vamos a llevar al Ecuador. ¿Una visión política que nace desde la derecha o desde la izquierda o del centro? Nosotros somos una organización política liberal, que nos definimos como liberales y además tenemos una propuesta liberal hacia la economía, hacia la política, hacia la sociedad en su conjunto. Hemos dicho que la propuesta de Construye viene de la mano con la eficiencia, con la participación privada, en donde se reconozca solamente 3 competencias del Estado. 1, la seguridad. 2, el empleo, la generación de inversión, de ambiente laboral, la salud y la educación. Nada más. Todo lo demás debería ser privado y debería tener la participación de todos los actores que conformamos el Ecuador y evidentemente el mundo, porque también tenemos una visión de apertura al mundo para que el mundo pueda vivir en el Ecuador y en el Ecuador también vivir en el mundo.
¿Qué tal, Jorge? Paul Tutiven le saluda. Nuevamente quiere llegar a la Asamblea. Hay cuentas pendientes, leyes pendientes. ¿Por qué llegar nuevamente a la Asamblea? Una Asamblea cuestionada que, si bien es cierto, tuvo esta Asamblea un periodo corto y durante este periodo corto se llenó de tantos juicios políticos. Bueno, los juicios políticos son una parte nada más del ejercicio de un legislador o del legislativo en general. Nosotros hemos presentado los juicios políticos más importantes de este periodo legislativo, siendo la bancada menos numerosa dentro de la Asamblea Nacional. Hemos presentado el juicio político a Wilman Terán, un actor y un representante del crimen en la justicia, manejando una estructura criminal que viene desde la base, pasando por las instancias institucionales y terminando incluso en las esferas más altas del poder público. Hemos seguido un juicio político a Andrea Arrobo, que es la ex ministra de Electricidad, precisamente para obtener la verdad respecto de las circunstancias que le han llevado a los apagones al país. Hemos presentado, yo lo he hecho, igualmente que con Wilman Terán, un juicio político al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy, un abogado de narcotraficantes que al día de hoy pretenden olvidarse y que pretenden hacer tabla rasa de algo que es evidente y es público. Finalmente, nuestro trabajo es el de eliminar la impunidad en el sistema, que eso también es un cambio radical. También necesitamos un cambio radical para eliminar la impunidad en todas las instancias del poder público, en todas las instituciones y en todo el Estado ecuatoriano, porque con impunidad el Ecuador nunca va a poder avanzar. También recuerdo que en noviembre el correísmo, el Partido Social Cristiano y Construye, ahí en la Asamblea, archivaron el proyecto de ley de combatir el lavado de activos. ¿Hubo un pacto o por qué se archivó en su momento esa ley donde también Construye participó? Qué buena su pregunta, estimado periodista. Nosotros no hemos pactado ni hemos coincidido con la Revolución Ciudadana. Lo único que nosotros hemos hecho en la ley, supuestamente llamada Antipillos, que no tiene ese nombre, sino que es una ley recaudatoria. Esa ley lo único que buscaba era imponerle a la clase media y a la clase alta de este país un impuesto que venía de la mano con un engaño. ¿Por qué? Porque pretendían decir que en la venta de vehículos siempre existió el lavado de activos. Nosotros hemos dicho que en esa ley lo único que se buscaba era recaudar impuestos. Y claro, ante esa realidad teníamos que negarla. Yo presenté la moción de archivo en primer debate, algo que la Corte Constitucional ya nos ha dado la razón. Al final, lo único que quedó es que esa ley nunca fue antipillos, fue una ley que nunca buscó el beneficio ciudadano, ni siquiera buscó evitar el lavado de activos. Esa ley buscaba generar impuestos, generar dinero fresco para beneficio del presidente de la República, de su campaña y su pautaje masivo en redes sociales y su vergüenza a nivel internacional, porque el lavado de activos no se combate con impuestos. El lavado de activos se combate con control, verificación, inspección e inteligencia. Sin esos elementos que no decía nada la ley, esa ley debía haber sido archivada como fue archivada en primer debate. Y cuando fue archivado también el juicio político contra la fiscal Diana Salazar, ¿van a mantener la postura? ¿Estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo? Nuevamente, es muy buena su pregunta. Nosotros fuimos la única bancada que desde el día uno, hemos defendido las acciones y sobre todo el trabajo de la señora fiscal general del Estado. Estimado periodista, yo fui el que presentó la primera moción para apoyar a la señora fiscal general del Estado en la primera investigación relacionada al caso Metástasis. Cuando yo había presentado el juicio político contra Wilman Terán, yo ya sabía de lo que se venía y ya sabía las pruebas que existían en el escenario. Y para darle un respaldo a la señora fiscal, lo que hicimos fue respaldar con una resolución en la Asamblea Nacional, que tuvo el apoyo precisamente de todas las bancadas, excepto la Revolución Ciudadana, que ya sabemos qué es lo que hace en la Asamblea Nacional y hacia dónde se dirige. Siempre buscan la impunidad.
Por eso nosotros desde el día 1 respaldamos a la fiscal y desde el día 1 combatimos la impunidad hasta el día de hoy. Y esa también es nuestra propuesta para el próximo periodo. ¿Y por qué el correísmo siempre busca la impunidad en ciertos temas que archivan ciertos juicios o que archivan ciertas leyes? Perdón, no le escuché la pregunta. ¿Por qué siempre el correísmo busca eso, lo que usted menciona, la impunidad? Bueno, la impunidad es una dinámica que existe en el Ecuador desde hace muchos años. No nos olvidemos del periodo legislativo anterior, en donde ADN, el gobierno nacional y su bancada de asambleístas pactó, y ahí sí fue claro, pactó con la Revolución Ciudadana y también pactó con el Partido Social Cristiano para poner autoridades en la Asamblea Nacional. Tenemos el día de hoy a Pamela Aguirre, una asambleísta que es revolucionaria supuestamente y perteneciente a las filas de la Revolución Ciudadana, en la Comisión de Fiscalización, gracias a ese pacto. Tenemos una designación de la señora Viviana Veloz como presidenta de la Asamblea Nacional, gracias a ese pacto. Tenemos a la Revolución Ciudadana fortalecida en la Asamblea, fortalecida en las instituciones, gracias a ese pacto. Y eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, no dejarse engañar. El gobierno nacional pacta con la Revolución Ciudadana sin rubor ni temor. Lo único que hacen ellos es beneficiarse y darles a la Revolución Ciudadana su parte del acuerdo. Y eso es lo que nosotros hemos negado, hemos establecido con claridad que no vamos a continuar. Nuestras líneas rojas siempre serán la lucha contra las mafias y también contra la impunidad. Jorge, otro tema que quedó pendiente, el tema del análisis del Código de la Niñez, donde incluso usted no compartía la ideología o lo que dijo Pierina Correa, que lideraba la mesa, ¿verdad?, que está a cargo del tema del Código de la Niñez. Quedó como cuenta pendiente o tema pendiente a tratar sobre el caso de los menores que deben de ser sancionados como adultos si cometen delitos. Su postura es tajante y en su momento se replicó lo que usted mencionaba, que no estaba de acuerdo con lo que decía Pierina Correa. ¿Eso quedó pendiente? Efectivamente, existe todavía pendiente el tratamiento del COPINA, del Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese código, lo que ha planteado el correísmo es que a los menores de edad se los mantenga en la inimputabilidad, es decir, en la imposibilidad de presentarle cargos y de darles a ellos beneficios cuando, a pesar de que sean sicarios, asesinos o incluso cometen delitos atroces. Nosotros hemos dicho con claridad, al 60% de las bandas organizadas que forman parte, los menores de edad, tienen que ser sancionados como adultos cuando cometan esos delitos, sicariato, asesinato, homicidio o femicidio, que son los delitos contra la vida. Cuando ellos, si tienen la capacidad para asesinar y matar 10, 8, 12 personas, pues que tengan la capacidad también para pagar como adultos. Ahora, nuestra reforma no viene solamente desde esa óptica punitiva, sino que nuestra óptica y nuestra razón viene también con la mano amiga del Estado. Darle oportunidad a los colectivos, a las comunidades, darle esa mano que necesitan nuestros jóvenes para trabajar, para estudiar, para soñar, también es nuestra propuesta. Y lo vamos a ejecutar con Henry Cucalón a la presidencia y claro que sí, el equipo de asambleístas que vamos a ir de parte del movimiento Construye la Asamblea Nacional. Su postura se mantiene desde qué edad el adolescente o el menor debe ser sancionado como adulto, porque hay una edad estimada. Sí, hay desde la propuesta de la Asamblea Nacional hemos propuesto desde los 12 años de manera gradual, pero desde los 16 siempre tendrán que ser juzgados como adultos, hasta los 18 años. Y el momento en que cumplan 18 años, que se retiren del centro de rehabilitación de menores y sean transferidos a un centro de rehabilitación de mayores, en pabellones distintos. Pero definitivamente no podemos aceptar que los sicarios, los asesinos y los homicidas de este país compartan cárceles o centros de rehabilitación de menores con personas de 12, 13 e incluso menos años de edad. ¿Y por qué el Código de la Niñez no se ha tratado o no se ha reformado desde hace más de 6 años y se mantiene con lo mismo? Hace poco se trató, pero quedó ahí y no se hizo más. Lo que sucede, y hay que decirlo también con mucha frontalidad, lo que sucede es que las diversas fuerzas políticas hacen cálculos políticos, algo que construye, y este legislador no lo ha hecho. Nosotros no hemos calculado, sino que hemos dicho la verdad.
el código es muy incómodo para ciertos sectores y ciertos representantes de organizaciones políticas. Nuestra posición es que el código está mal hecho y que hay que hacerlo bien, pero no porque esté mal tengamos que aprobar cualquier cosa que se nos presente. Si es que en efecto la propuesta es dar de baja al código y rehacerlo de una manera positiva, en donde se respete la familia, la integridad, la decencia y sobre todo a los niños como ejes fundamentales de la sociedad, nosotros estamos dispuestos a, obviamente, volverlo a tratar, volverlo a realizar y evitar que esto sea aprobado por parte de la Asamblea. Estamos hablando con el candidato Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea por Construye. Su opinión al respecto dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lidera el correísmo, 4 de 7. Incluso en su momento se le hizo el juicio político a Guarderas, que fin al cabo ya no está dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué pasaría si de pronto continúa el correísmo dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Hay mayoría. La mayoría es temporal, estimado amigo. Definitivamente no solo por el hecho de que ellos, esta supuesta Liga Azul que conforman la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, tiene que salir y ha cometido infracciones de manera clara y evidente. Infracciones que han sido denunciadas por el movimiento Construye, ante lo cual nosotros hemos presentado una demanda en el Tribunal Contencioso Electoral que está dormida en el tribunal desde hace más de 220 días. Y también acabamos del día de ayer presentar a través de nuestro dirigente y candidato al Parlamento andino, Santiago Begdach, hemos presentado una demanda ante la Corte Constitucional para dar seguimiento a la sentencia, toda vez que no podían en el Consejo de Participación Ciudadana hacer y deshacer con el nombramiento del superintendente de bancos como si esto fuera una feria. Hemos dicho, aquí la Liga Azul afuera, pero también afuera todos los representantes de cualquier partido político, como lo es el señor Juan Esteban Guarderas, un alfil representante y además fanático del gobierno nacional y del movimiento político ADN. Por eso hemos dicho no a la Liga Azul y lo hemos demostrado desde hace más de 220 días y no a estas supuestas ovejas que se visten de ovejas pero son verdaderamente lobos, que también representan al gobierno nacional en el Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo de Participación Ciudadana es para ciudadanos, no es para alfiles ni representantes de ninguna organización política. ¿Qué tan grave es de que exista mayoría con afinidad al correísmo, que es la Liga Azul, dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, en efecto, ellos pueden designar algunas cosas, algunas autoridades. Lo que pasa es que no van a tener el tiempo por dos razones. Una, porque tendrán una sentencia definitiva del Tribunal Contencioso Electoral en pocos días. Y adicionalmente, también por el hecho de que la sociedad no va a permitirlo. Y además, encontrarán en este legislador alguien que pondrá la voz y pondrá las acciones que correspondan para evitar que el correísmo se haga de ninguna autoridad. Recordemos que los procesos de la fiscal, así como de la renovación del tercio del Consejo Nacional Electoral, están pendientes todavía y se demoran los procesos. Yo creo que aquí definitivamente el gobierno nacional es quien tiene que mover sus influencias, porque como no es ajeno a nadie, el gobierno nacional controla el Tribunal Contencioso Electoral y es con ellos con quienes hay que, digamos, presionar para que el tribunal resuelva, porque ya lo hemos visto. Fueron muy veloces y muy rápidos para eliminar a Jan Topic o a la lista nacional del Movimiento Construye de asambleístas, pero son muy lentos cuando se trata de sancionar al correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana. Veremos qué pasa, pero yo tengo confianza en que existen buenos jueces todavía y que esos jueces tienen la cosa clara, el panorama claro para definir con objetividad que la Liga Azul ha cometido infracción y que de esa manera deben ser sancionados. Estamos conversando con el abogado Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea por Construye. Nuevamente quiere llegar a la Asamblea. ¿Qué rescata el legislativo anterior? ¿Qué rescata este legislativo? ¿Le tiene fe de pronto a la nueva Asamblea de llegar usted de pronto a ocupar un nuevo cargo, un nuevo puesto en el legislativo? Bueno, yo creo que cada vez es menos lo que rescato, lamentablemente.
pero sí rescato, por ejemplo, que se haya presentado un juicio político a Wilman Terán, pese a que haya perdido el juicio político. Lo presenté yo y se pudo decir la verdad al país. Después del juicio político, las pruebas estuvieron allí y la señora fiscal general del Estado pudo actuar. Después de ese juicio político, creo que hubieron un par de otras acciones de parte del legislativo que sí han venido siendo positivas para el país. Pero eso, al final del camino, termina siendo borrado por parte de los pactos que existen por parte del gobierno nacional, los camisetazos que fueron parte de la Asamblea Nacional, la vergüenza de asambleístas que tiene el gobierno, la revolución ciudadana, la vinculación con el crimen organizado e incluso ciertos actores del legislativo que son una vergüenza para el país. Andan entregando dádivas, entregando cocinas, entregando plátano, banano en la costa ecuatoriana, sin ningún tipo de rubor ni temor. Eso es ilegal y además puede ser considerado incluso una infracción electoral. Jorge, ¿por qué hay que votar por Jorge Peñafiel para candidato a la Asamblea Nacional? Hay que votar por Jorge Peñafiel porque Jorge Peñafiel ha sido el único que le ha dicho la verdad al país en el legislativo. Nos ha costado mucho, nos cuesta mucho, pero nosotros somos la única fuerza antimafias que existe en el poder legislativo. Somos el legado de Fernando Villavicencio, que si bien no está con nosotros, están sus ideas, está su temple, su tenacidad. Y nosotros somos los representantes de esa fuerza, de esa lógica y de ese trabajo. Gracias, Jorge Peñafiel, el mayor de los éxitos en su campaña. Vamos a ver qué pasa. Esperemos que todos los proyectos que tiene en mente, si llegara a la asamblea, se cristalicen y que esta nueva asamblea sea mejor que la de antes, porque fue una asamblea llena de juicios políticos, hay que reconocerlo, ¿no? Y que fue una asamblea cuestionada por la misma ciudadanía. Sí, sin duda, yo también espero y tengo esa ilusión de que la nueva asamblea sea diferente, pero no obsecuente al poder ni tampoco obstructiva del poder. Hay que hacer un trabajo positivo diciendo la verdad, no engañando y sobre todo siendo ejemplares para un pueblo que ya no tiene esperanza, que necesitamos levantar esos sueños de los jóvenes, esos sueños de los padres de los jóvenes, esas expectativas de futuro para mejores días, para que el país pueda tener tranquilidad, seguridad, empleo, bienestar. Les agradezco mucho la entrevista y que tengan un buen día a todos. Buenos días, estuvimos con Jorge Peñafiel, candidato a la Asamblea por Construye. Gracias por estar con nosotros acá en la WQ Noticias, hablando sobre su plan de trabajo, qué es lo que se hizo. Recordemos que el señor Jorge Peñafiel estuvo como asambleísta por Construye y nuevamente quiere llegar al legislativo para estas elecciones de 2025, para que se proyecten o se cristalicen ciertos temas pendientes que no se cristalizaron en la asamblea anterior. Quiere llegar nuevamente a la asamblea. Queda en cada ciudadano a quien darle el voto, pero ahí está. Nosotros como medio de comunicación, Luis Antonio, le damos la oportunidad y el espacio a todos los candidatos, no necesariamente que seas de un movimiento político o del otro. Aquí están para hablar y proyectar todos sus planes de trabajo.